llamo, el regalo que le iban a hacer al sector privado. Que le iban, ya no van. Yo supongo que por más que se haga y que se quiera, ¿no?, explicar el adefesio, ¿no?, que se envió a la Cámara Legislativa, este fideicomiso tenía errores desde la A hasta la Z, ¿no? Y esos errores sencillamente iban en perjuicio de lo que es la nación dominicana, el pueblo dominicano. Este fideicomiso que desde el inicio vimos al señor presidente Luis Abinader, que firmó un documento donde enviaba al presidente de la Cámara de Diputados este documento diciendo: señor Pacheco, le estamos enviando el contrato de fideicomiso. Sin embargo, cuando se enfrenta a los comunicadores, lo primero que hizo fue negar y decía que fuera de sitio, inclusive, no se parecía al Abinader que había mostrado meses anteriores, diciendo que no era un contrato. Si eso no es un contrato, ¿cuál será el contrato? Incluso firmado por él. Y en dicho documento, y en dicho proyecto, ¿no?, de contrato, de ley de fideicomiso, habían una serie de elementos que no cabe duda, porque en el mismo gobierno lo que quiso agarrar por los moños, no lo que no tenga, desde luego. El asunto de que se decía que era que ellos entendían que lo iban a privatizar. ¿Se podía calificar de leonino ese contrato? Bueno, a favor del empresariado, de los técnicos precisamente que estaban siendo nombrados con nombre y apellido, no 5 empresarios del sector privado, incluso de ellos, como el que lo iba a encabezar, el señor Marrancini, que riñe, porque es un comerciante del sector de energía. Entonces es indiscutible poniendo la iglesia en manos de Lutero. ¿Mantienen ustedes su posición como partido de rechazar que se apruebe ese fideicomiso? Nosotros nunca nos hemos opuesto a la aprobación del fideicomiso per se, porque mal haríamos nosotros, porque quien envió en el 2012 el fideicomiso, lo hizo ley, fue el compañero presidente Leonel Fernández Reina, en la ley 189-12. Entonces nosotros no podemos ir en contra de los fideicomisos. Lo que pasa es que en esa ley que se mandó, e incluso en el reglamento que también se aprobó, en ninguna parte, ¿no?, existe esa figura de fideicomiso privado. No existe público. Perdón, el privado sí existe, el público no existe. Okay. Entonces, lógicamente, para que exista, porque hay dentro de los articulados de dicha ley, específicamente del 60 al 62 más o menos, ahí tratan de explicar que en caso de que apareciera, ¿no?, un fideicomiso diferente a los que estaban ya aprobados, como precisamente el fideicomiso del sector privado que ayuda a la construcción de vivienda y esas cosas. Entonces, si apareciese uno, tenían que necesariamente buscar o ajustar, ¿no?, y crear todas las reglamentaciones y condiciones que hacen necesario o que eran necesarios para que este fideicomiso pudiese ser aprobado. Pero faltaban elementos como elementales, ¿no? Este fideicomiso que se pretendió pasar, ¿no?, por debajo de la mesa de que no se iba a privatizar. Lo primero es que, como decía, ¿no?, utilizan cinco elementos, 5 personas del sector privado, entre ellos empresarios del sector energético. ¿Y la representación del sector público no fue tomada en cuenta? Incluso la misma ley, la 189-12, dice claramente que el sector público debía estar representado no por hombres ni por personas, sino por instituciones. Exacto. Y en ese elemento, en ese documento enviado, no aparece absolutamente nada que hable de que una institución iba a formar parte de ese entinglado que buscaba sencillamente, porque por ejemplo había artículos que dicen que lo primero es que este equipo técnico que se aprobó o que se decretó y se nombró, ¿no?, primero iban a durar 30 años. Sí. Cualquiera de nosotros con 50, 52
al final de este elemento serían 80 y pico de años. Ujú. Eso significa que ¿quién se iba a acordar de eso? Nadie. ¿De quién lo iba a...? Pero Nadie. aparte de eso, tiene en el mismo articulado de que este equipo tiene la posibilidad o tenía la posibilidad de nombrar a sus sucesores. O sea, yo estoy cansado, ya viejito, no puedo conmigo mismo, ¿no? Sencillamente yo apruebo que mi nieto sea quien me sustituya. Mi hijo, el esposo de mi Pero hija, aparte mi de eso, se le nuero. estaba dando $1 millón. Ujú. Se le estaba entregando todo lo que son las, aparte de la planta, una central de generadora que estaba generando y que genera para este país anualmente más de $300 millones. O sea, una planta que se estaba administrando. ¿Y por qué nos bien. vendieron la idea o nos están vendiendo la idea de que Punta Catalina es deficitaria? No puede ser deficitario Punta Catalina porque a la entrada no podemos confundir. Una cosa es que me digan que cuando se inicia el proyecto de Punta Catalina, donde existía y existieron muchísimas voces que decían que estaba sobrevaluada, que había corrupción, que la licitación se hizo y fue precisamente para dársela a una empresa que incluso se habla de soborno, etcétera, etcétera. Amén de todas estas cosas que pasaron, cierta o no, ¿no? Independientemente se necesitaba la instalación de más generación, más megavatios para ponerlo en línea, porque el país no salía de unos apagones. Llega a Punta Catalina y con su llegada lo primero es que a la distribuidora que tenían que obligatoriamente comprarle la energía en el mercado spot o no, porque también violaron lo del mercado spot, los generadores, y tenían que comprarle la energía, una energía cara. Por consiguiente le iba y le llegaba cara a la población. Se abarató la producción de energía con la entrada de Punta Catalina. Pero fíjate, con la entrada de Punta Catalina, no solo eso. Primero, el 80% de esa generación tiene que ser comprada y fue licitada y comprada por las 3 distribuidoras. Eso hizo que lo que es el costo variable bajara constantemente. Pero no solo eso, el 20% de esa generación va al mercado spot y obligó que 5 plantas que se servían en el este o que generaban en el este, tuvieron que cambiar de una vez de Bunker 6, que era su alimentación para generar, hubo que cambiar a gas natural. Razones: esta planta, por su orden de mérito, desplazaba a cualquier otra planta. Lo que significa eso, que trajo beneficio por donde quiera que sea. Y repito, ¿cómo es posible que una de las personas que estuvo dirigiendo el sector energía, o mejor dicho, la CDEE, fuera a la quien se pusiera a la cabeza, aún sabiendo que lo que nosotros recordamos de esa administración del señor Marrancini fue sencillamente desastrosa? tvhispanic.com, tu compañía permanente en Internet. Entra a la página o sigue nuestras plataformas digitales: YouTube, Facebook, Instagram y Twitter.